Ya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, aquellos que estén viendo este video. El día de hoy voy a exponer la resolución del problema 9 que nos ha dejado el ingeniero Edwin César, que es el profesor que nos enseña en el ciclo 2 de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central. Muy bien, comencemos. El problema nos da un gráfico en el que nos detalla 4 vectores en el que nos pide que determinemos el vector resultante de las 4 fuerzas, el módulo del vector resultante y la dirección con el semieje X positivo como orientación. Para comenzar, para simplificar todas las cosas, yo he comenzado con darle a cada fuerza su dirección, a cada vector su dirección, para así facilitarnos el posterior procedimiento. Le he dado el ángulo a la vector F4, le he dado el ángulo θ4. Al vector F3 le he dado el ángulo θ3. Al vector F2 lo mismo, el ángulo θ2. Y al vector F1 el ángulo θ1. De aquí ya de manera antihoraria, aunque en el posterior resultado no nos va a afectar mucho. Primero, para hallar el ángulo θ1, utilizamos el arcotangente. En este caso hallamos el arcotangente de 3/4, que sería igual a 36,87 grados, lo que nos dijo la calculadora científica. El ángulo θ2 es más fácil ya de averiguar porque nos detallan el eje X y el eje Y. Podemos solo simplemente averiguando haciendo una resta, cuál sería 90 grados menos 20 grados, lo cual sería 70 grados sexagesimales. Para el ángulo θ3 lo mismo, el eje X, el eje Y, y hacemos la resta de 90 menos 30. Que es igual a 60 grados sexagesimales. Para el ángulo θ4 ya nos da los catetos, podemos hacer fácilmente también con el arcotangente, que sería el arcotangente de 5/12, lo cual nos va a dar, según la calculadora científica, 22,62 grados sexagesimales. Bien, ya tenemos los ángulos y ahora nos va a ser mucho más fácil hallar los módulos de las fuerzas en sus ejes respectivos de cada fuerza. En este caso vamos a hallar de cada fuerza, comenzando por el F1. Vamos a hacerlo de manera más intuitiva. Acá vamos a poner F1 X en el eje X, F1 en el eje Y. Acá lo mismo, F2 en el eje Y, F2 en el eje X, y aquí lo mismo, F2 en el eje Y F2, F3 en el eje X. Listo. Esto es para demostrar intuitivamente cómo más o menos saldrían cada vector de cada eje de cada vector que necesitamos hallar, para facilitar nuestra adición de vectores. En este caso nos va a ser mucho más fácil hallar cada uno, porque ya tenemos los ángulos, y con los ángulos podemos hacer la ley de seno-coseno. Para comenzar acá con el vector F1 en el eje X, tenemos acá,
el ángulo θ1. Para hallarlo necesitamos usar la hipotenusa, que sería 1200 newtons por el coseno del ángulo, que sería θ1. Y para el eje Y es más de lo mismo, 1200 por el seno de θ1 también. Esto ya ha sido hallado anteriormente, lo que nos va a dar los respectivos 960 newtons y 720 newtons. En el eje X 960 newtons, en el eje Y 720 newtons. Lo mismo con cada uno, porque ya hemos hallado sus ángulos, nos va a ser mucho más fácil hallar lo posterior. Para el F2, para el vector F2, que tiene 900 newtons, el módulo del vector F2, acá ponemos el coseno, acá ya cambia el ángulo, que va a ser el ángulo θ2, lo que nos va a dar la dirección con la que se representa el vector. Bien, acá seno de θ2. Eso también ya ha sido hallado anteriormente. El módulo del vector F2 en el eje X es 307,82 newtons. En el F2Y, en el eje Y, 845,72. Lo mismo acá, en el vector F3, en el eje X. El módulo del vector es 750 newtons por el coseno, acá ya cambia, por el coseno del ángulo θ3. Y lo mismo acá, 750 por el seno de θ3. En este caso saldría 375 newtons y 649,52 y ahora para el vector F4, que es el último, 520 por el coseno de θ4 y 520 por el seno de θ4, lo cual nos dio 480 en el eje X y 200 en el eje Y. Ahora dirás, pues en el F1, en el eje X, debería ser negativo. ¿Por qué en el tuyo te sale positivo? Acá estamos trabajando con módulos. Para cambiar cada eje X y el eje Y a el vector bidimensional en su forma que nos ha enseñado el profesor en la anterior clase, lo cual se demostraría así. El vector A se representa bidimensionalmente como el módulo del vector A en el eje X por su vector unitario, que sería I, vector unitario I. En acá es cuando cambia el signo dependiendo de si va hacia el semieje negativo o hacia el semieje positivo. Y esto demostraría el cambio de signos normalmente. En la trigonometría otros pueden verlo como que por cuadrantes, si el seno o el coseno va a dar negativo o positivo. Lo mismo con las tangentes, las cotangentes, los secantes, los cosecantes. Pero en este caso lo veo más
fácil de entenderlo con esta fórmula, esta manera de interpretar los vectores bidimensionalmente. En acá sería el vector A en el eje Y, vector unitario J, lo cual nos ayudaría a escribir bidimensionalmente cada vector, el F1, el F2, el F3 y el F4, para efectuar la adición de manera más entendible. En este caso tenemos el vector F1, acá ponemos su módulo, que es 960 newtons por el vector unitario, que en este caso el vector F1 en el eje X va a dirigirse hacia el semieje negativo, por lo tanto su signo va a ser negativo, vector unitario Y, más el vector en el eje Y, que sería 720, que estaría en dirección hacia el semieje positivo de Y, lo cual sería 720 newtons por el positivo vector unitario J. Ahora lo mismo para cada vector, para no confundirnos con los signos al hacer la adición, lo cual nos puede dar un error en el resultado final. El vector F2 en el eje X es 307,82 newtons. El vector F2 nos va a dar en su eje X un vector que está yendo hacia el semieje negativo de X. Por lo tanto, se escribiría de esta manera: 307,82 por el negativo vector unitario Y, más el vector en el eje Y, 845,72 en el eje J positivo, vector unitario J. Esos serían los únicos dos casos en los que en el eje X nos daría negativo. En los posteriores van a seguir siendo positivos y no nos va a cambiar mucho la solución. Lo voy a escribir rápidamente. Ahora el vector F4, que nos va a dar y listo. Así estaría descrito cada vector bidimensionalmente. Ahora, si quieres, te puede facilitar más el procedimiento posterior y ya lo cambias de signo cada uno, menos 960 newtons. Incluso puedo factorizar por factor común el newton, que al final vamos a tener que ponerlo necesariamente para demostrar que es el módulo del vector o si estamos hablando solo del vector. En este caso voy a ponerlo juntos. Más vector unitario J.
Este de acá sería 375. Acá ya me olvidé poner la unidad de medida, pero siempre hay que recordar que estamos trabajando con el vector de fuerza, lo que estamos trabajando en newtons. Eso no debe ser olvidado. Newtons. Y lo mismo de lo demás. Y el último sería este. Vector unitario J. Y así sería descrito bidimensionalmente. También se puede pasar a coordenadas, ya solo reemplazando las X y J por sus paréntesis y para formar el par ordenado normalmente. Pero ahora lo que nos estamos buscando es nosotros el vector resultante, que sería el resultado de la adición de las cuatro fuerzas que están en el gráfico. Para hacer la suma y hallar sus semiejes X y Y respectivos del vector resultante, nos puede ser más fácil en este caso. Directo, puedo hacer la suma de cada uno de estos y nos va a dar, lo voy a poner acá, el vector resultante en el eje X va a ser igual a su módulo 412,8 y en el eje Y va a ser 2415,24. Y ya acá arriba puedo escribirlo como su bidimensional. Pero lo que nos pide, hay que recordar, es determinar el vector resultante, su módulo y su dirección con el semieje X positivo. Ahora que ya tenemos, acá debería ser menos 412 en el eje X, eso se me había olvidado, haciendo toda la resta, sin olvidar los signos, nos va a dar ese resultado. Ahora, como en el semieje X sale negativo, sabemos ya que su orientación va a estar hacia el semieje negativo de X. Y el Y, como sale positivo, va a estar hacia el semieje Y positivo. Por lo tanto, lo que nos pide es la dirección determinada desde el semieje positivo hacia el vector resultante, lo cual sería lo que deberíamos hallar normalmente. Sería alfa. Ya. Ahora, yo para ayudarme y hacerlo más rápido, que no manejo mucho la trigonometría, he puesto acá el ángulo teta para facilitar el posterior resultado de la dirección. Para hallar el ángulo teta es muy simple una vez que tienes cada vector de cada respectivo eje de la resultante. En este caso sería el arco tangente de el eje Y 2415,24 entre 412,8. Sería en bien, para hallar el arco tangente del ángulo, lo que nos va a permitir hallar el alfa que necesitamos para dar la respuesta a lo que nos están pidiendo. En este caso, el eje Y, que sería el cateto opuesto, en este caso para el vector, sería 2415,24 entre el cateto adyacente
del vector en el eje X, que sería menos 412,8. Lo que nos va a dar es el ángulo que vamos a tener como suplementario, lo que nos va a ayudar a hallar lo que necesitamos. En este caso nos ha salido 80,3 grados sexagesimales. Y ahora para hallar desde el semieje positivo hacia el vector resultante, solo tenemos que hacer la resta. 180 menos 80,3. Lo que nos va a dar es 99,7 grados sexagesimales. Esta sería la respuesta a la dirección de del vector resultante. Y ahora nos pedían también hallar el módulo de la resultante. Eso podemos hallarlo ya en este espacio, lo cual es algo ya muy conocido, Pitágoras. En este caso el módulo del vector resultante sería igual a, se escribe en aspas, es igual a la raíz cuadrada de cada ángulo, de cada eje. En este caso sería menos 412,8 al cuadrado más 2415,24 al cuadrado. Para evitarnos hacer los cálculos ya demasiado complicados, con la calculadora nos ha salido que el vector resultante, que el módulo del vector resultante es igual a, para hallar el módulo del vector resultante, tendríamos que operar todo esto. Yo ya lo operé anteriormente, nos salió 2450,27. En este caso, ya como es un módulo y es la respuesta final, ya con su unidad, que sería newtons, que sería todo lo que nos habría pedido para hallar. Tenemos el vector R, que puede ser expresado bidimensionalmente como, lo voy a expresar ahora. El vector R, el vector resultante, que es la suma de todos los vectores que nos han dado, es igual a el módulo eh, 412,8 el vector unitario, en este caso en el eje X, va a estar con dirección hacia el semieje X negativo. Por lo tanto, aquí sería el negativo, vector unitario Y, más el otro vector en el eje Y, que sería positivo hacia el semieje Y positivo, 2415,24. Vector unitario positivo J. Y así sería expresado el vector bidimensionalmente. O si quieres, también en coordenadas podría ser menos 412,8 puntos, coma. Este es en el eje X y este en el eje Y sería 2415,24. Y esta sería una de las respuestas para determinar la resultante. Determinado bidimensionalmente, determinado gráficamente, la dirección de la resultante, que es 99,7 grados desde el semieje X positivo, y el módulo de la resultante.
que sería 2450,27 newtons. Eso sería todo. Gracias.